Buenas noches, estamos nuevamente en Hablemos de JavaScript conmigo, Camilo Montoya. Hoy vamos a hablar de loops, un tema que quedé viendo la clase pasada. Listo, arranquemos entonces. Tengo una presentación acá en donde voy a exponer los temas que vamos a ver. Los voy a explicar de una manera rápida para las personas que quieran entenderlos de una manera rápida. Y los siguientes 20 minutos más o menos voy a explicarlos a profundidad y hacer ejemplos y hasta donde lleguemos a las 9 en punto hora de Colombia, que es mi hora actual. Luego recuerden que tenemos 30 minutos de preguntas si tienen preguntas. Generalmente las preguntas deberían tratar de ser del tema actual o los anteriores. Si no han visto los temas anteriores, recuerden que está mi canal de YouTube y entonces pueden ver ahí todos los anteriores. Bueno, entonces arranquemos con la presentación. Y entonces, hablemos de JavaScript con Camilo Montoya. Buenas noches nuevamente. Esto lo hago con fines de grabar el video bien desde este principio. Los temas. Entonces, el tema de hoy vamos a hablar de ciclos. Vamos a ver el ciclo for, el ciclo while, el ciclo do while, los ciclos con arrays, el for in, el for off y por último la sesión de preguntas. Es decir, hasta las 9 de la noche llegaríamos hasta el for off. Primero que todo, entonces tener en cuenta de que también ciclos es lo mismo que loops, simplemente que es el nombre que se le da en español a los ciclos. Enseguida vamos a entender por qué ciclos. Y arranquemos. Entonces, ¿qué pasa cuando quieres repetir una tarea varias veces, cuando la quieres ejecutar varias veces? ¿Qué pasa en estos casos? Entonces, en estos casos, pues me tocaría, por ejemplo, repetir una misma línea de código o varias líneas de código que hacen lo mismo. Por ejemplo, en este ejemplo que les doy acá, entonces si por ejemplo voy a sumarle una cifra cada vez, un número más, o sumarle uno al primer número que estoy creando acá, debo hacerlo varias veces. Y esto lleva a que repita mucho código. Y pues no es óptimo realmente cuando estamos creando código hacer esto. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Cómo podemos hacer repetitivas las tareas? De hecho, la automatización es por lo cual la programación está creada. Y JavaScript, siendo un lenguaje de programación, no es ajeno a esto. Entonces, realmente, ¿qué deberíamos de hacer cuando queremos hacer tareas repetitivas? Listo. Entonces, esa es la pregunta de hoy. Y lo que no los resuelve son los ciclos. En este caso, en la primera parte vamos a ver el ciclo for. El ciclo for es simplemente una de los ciclos o de las herramientas que me dan los lenguajes de programación, más que todos los que son basados en C, no sé si los que no son basados en C también tengan ciclos for, para ejecutar varias veces la misma tarea. ¿En qué se basa esto? Entonces, por ejemplo, tengo el mismo número que del ejemplo anterior y quiero verificar qué valor tiene el número. Entonces, en este caso voy a hacer un console log del número antes del ciclo for. ¿Qué pasa entonces con este número? Luego, para hacer la suma varias veces, las veces que yo quiera, n veces. Entonces, por ejemplo, si voy a repetir las mismas veces que lo hice en el anterior slide, lo que voy a hacer es crear esta línea de código que es la palabra reservada for, abierto con paréntesis donde van a ir varios parámetros. Los parámetros en este caso son separados por puntos y comas como los ven acá. Y la idea es inicializar una variable que va a contar y que va a ser incrementada cada vez que una iteración del ciclo se hace. Entonces el ciclo, por eso hago este gesto, es una vuelta, dos vueltas, tres vueltas hasta que complete las 4 vueltas que dice acá que va a completar. Los 3 parámetros que recibe for son los siguientes. Primero, la variable que va a contar las iteraciones.
Esta variable va a ser una variable de control, generalmente se llama así, variable de control. Acá lo que estamos haciendo es iniciándola en 0. Y lo que vamos a hacer es vamos a ir hasta que la variable llegue a 4, pero que pare antes de 4, por eso es menor que 4. Es decir, que cuando llegue a 4, el ciclo no va a entrar y no va a volver a ejecutar el código. Y por último, el último parámetro lo que indica es un incremento. En este caso, el más va a incrementar siempre la variable en 1, porque como esto es un entero, entonces va a incrementar la variable en 1. El incremento puede ser mayor, puede ser menor o puede ser, por el contrario, un decremento. La idea es que esta variable de control vaya cambiando cada vez que un ciclo se ejecuta. Lo siguiente, entonces, es como todas las funciones y todos los estamentos y por ejemplo, los condicionales if. Siempre empieza con nosotros en Colombia llamamos a esta curly brackets, la llamamos llaves. Y la idea es que todo el código que esté dentro de esas curly brackets se repita tantas veces, el ciclo va a repetir esto y la variable de control cumpla con la condición que hay en el segundo parámetro. En este caso lo que vamos a hacer es aumentar nuevamente en 1 la variable número que creamos por fuera y lo que vamos a hacer es también nuevamente verificar cuánto es 1 en el momento en que un ciclo se cumple. ¿Ya? Aquí el ciclo termina y luego haríamos un console log de la variable después de haber completado todo el ciclo. Es decir, cuando ya este ciclo se completa y la variable i llega a 4, en este momento ya se evalúa esta condición de acá y si i llega a 4, entonces va a verificar que 4 es menor a 4, no, es falso, y no va a volverse a ejecutar. Y por último, va a terminar ejecutando lo que esté posterior al ciclo for. Esta es la explicación del código como tal y de qué se trata el ciclo. Al final de toda la clase voy a dar todos los ejemplos y vamos a hacer como variaciones de los ejemplos. Vamos a hacer un poquito de live coding con ellos. Bueno, el ciclo for siempre está dado para que se ejecute un número específico de veces. En este caso puede también ser con tareas. Recuerden que nosotros cuando creamos funciones, creamos una tarea específica y la idea es no repetir el código. Por ejemplo, acá pongo una función que lo que hace es sumar dos números y la idea es no volver a repetir este código, sino simplemente llamar a la función cada vez que necesite sumar dos números. Y en este caso, la tarea puede ser repetitiva en número específico de veces. Entonces, por ejemplo, si quiero repetir esa tarea 100 veces, simplemente le doy un ciclo for que inicie desde 0 y que simplemente cuando llegue a 100 rompa el ciclo y ya no vuelva a ejecutar nada más. Acá lo que vamos a hacer es imprimir todas las variables y todos los resultados de las sumas. Luego, pues se termina el ciclo y por último, entonces, simplemente completamos el ciclo. Acá no hago una impresión al final de todo el resultado del ciclo porque pues se supone que la última ejecución va a mostrar el último número de la variable. Bueno. Tenemos otro ciclo o loop que se llama while y también es para un número específico de veces. Es algo parecido, pero depende, en este caso, de que la variable de control esté en un scope superior, con el fin de poder inicializar el ciclo. Entonces, en este caso, el ciclo es que cuando la palabra while significa mientras en español. Y entonces lo que debe hacerse es cumplir la condición que hay acá. Entonces, mientras la condición que hay entre los paréntesis se cumpla, se va a ejecutar siempre el código que está dentro del bloque del while. Es decir, que este código que hay acá se va a ejecutar tantas veces esta condición se cumpla. En este caso, cada vez que el while hace un ciclo, entonces debemos de aumentar la variable de control en 1. Si no hacemos esto y no le generamos en algún momento una salida al ciclo while, lo que nos va a hacer es va a haber un memory stack overflow, que es que
simplemente él se va a quedar en un loop infinito, va a llenar toda la memoria, el garbage collector de JavaScript no va a ser capaz de limpiar esa memoria, y lo que va a pasar es que el navegador se nos va a pausar, se nos va a quedar pausado y no va a hacer nada más. Lo que hay que hacer en estos casos es matar el proceso, y pues no es conveniente hacerlo porque si hago ese ejemplo se me puede pausar la máquina también y por ende se me va a caer la llamada. Entonces yo ese ejemplo no lo voy a hacer, pero ustedes lo pueden hacer en su casa. Lo más probable es que les toque reiniciar la máquina en el peor de los casos, pero no más. Pero la idea es que nunca caiga en un loop infinito, porque pues no tiene sentido que haya un loop infinito porque el programa no tiene por qué ejecutarse eternamente, ¿cierto? Entonces esa no es la idea. La gran diferencia entonces es el scope superior y que la variable de control debería de ser modificada dentro del bloque de código que hay en el ciclo. Bueno, de hecho acá hago al final un document.write de todo lo que está haciendo el ciclo. De hecho tiene pues parte de código HTML para saltar de línea. Y acá va a imprimir la variable. Este ejemplo lo vemos en acción más adelante. El ciclo do while es prácticamente el anterior ciclo que expliqué, el while, simplemente que ejecuta el bloque de código primero antes de verificar la condición. Vamos a verlo. Entonces, vamos a sacar todo el código de una vez. No sé por qué puse esta animación para todo. Listo. Entonces aquí tenemos todo el bloque completo del do while. ¿Qué va a pasar acá? Tenemos nuestra variable de control, ¿cierto? Empieza en 0. Y lo que vamos a hacer es ejecutar antes de evaluar por primera vez la condición. ¿Qué pasa acá? Que cuando llega a 5, sí se ejecuta. No es como el while anterior, que lo que dice primero es verificar la condición. Entonces, por ejemplo, si en el anterior hubiera hecho hasta 5, 5 es menor que 5, eso es falso, y por ende no ejecuta el código. Pero como este es abajo, la condición está abajo, entonces ejecuto el código y luego verifico si 5 es menor que 5. Ahí en ese caso, 5 es menor que 5 y es falso y no se vuelve a ejecutar. Pero siempre, por lo menos, la primera vez va a ejecutar el bloque de código. Si la condición se sigue cumpliendo, va a volver a hacer otra iteración. Si se sigue cumpliendo, va a hacer otra iteración. En cambio, en while, siempre la condición debe cumplirse primero para poder hacer la siguiente iteración. Al final, pues mostramos el resultado. Ciclos con arrays. Realmente el tema de array methods se puede manejar se va a manejar en la clase siguiente. De hecho, porque hay un montón de array methods, pero vamos a ver unos métodos aquí con arrays. Primero, ¿cómo haríamos para recorrer un array? Y para esto sirven los ciclos. Entonces, creamos un array. En este caso, el array tiene 3 elementos. El primero es el número 1, el segundo es el string hola, y el tercero es un objeto que tiene una propiedad A y esa propiedad A tiene el valor de 1 y es un entero. ¿Ya? Ahí termina el array. ¿Cómo hacemos un recorrido de un array con un ciclo, por ejemplo? Entonces aquí está el ejemplo de for. ¿Qué haría yo para recorrer completamente el array? Lo que debería hacer es, primero, que los arrays empiezan desde 0. Entonces inicializo la variable de control en 0. Luego en la segunda parte lo que voy a hacer es simplemente que cuando la variable de control se aumente y llegue a ser siempre menor que el tamaño del array, yo sigo ejecutando todas las iteraciones. Pero es cuando llego al tamaño del array y mi variable de control llega a ese tamaño, entonces paro. Y ahí no se va a desbordar el ciclo recorriendo el array. Luego lo mismo, hago un incremento a la variable de control directamente en los parámetros y por último entonces ejecutaría todos los ciclos.
Y pues siempre hago console logs con el fin de que ahorita cuando hagamos los ejemplos, pues haya algo más visual. Bueno, el otro sería con por ejemplo, con un while y también lo mismo. Siempre la variable de control afuera, donde pertenece a un scope superior. A ese scope superior me refiero a un scope por fuera y que sea el padre del scope dentro del bloque del ciclo que estemos haciendo. En este caso, entonces, let inicializa por fuera del while. Luego, lo que hago es que igual pongo la misma condición, que no se vaya a pasar de el número que identifica el tamaño del array o la longitud del array. Y por último, lo mismo, ejecutamos y ponemos. Ejecutamos y imprimimos la variable. Bueno. Pero existen array methods y estos son muy importantes porque resulta que ellos lo que hacen es ejecutar un callback por cada uno de los elementos de los arrays. Y esto hecho con callbacks es mucho mejor porque así no vas a hacer un ciclo bloqueante para el event loop de JavaScript. Entonces, en este caso, tenemos el mismo array, pero utilizaría el método del array que se llama for-each. En for-each, entonces, lo que hacemos es simplemente ejecutar una función callback, que es esta función de acá, que va desde elemento hasta elemento. En este caso, este for-each lo que haría es hacer console log de cada elemento. Pero, ¿qué pasa realmente con esto? Resulta que for-each lo que hace es ejecutar siempre el callback pasándole como parámetro cada uno de los elementos del array. Es decir, for-each va al elemento 1 y ejecuta esta función de acá. Luego va al elemento 2 y ejecuta esta función de acá. El 3 y va a la función de acá y n elementos si el array es más grande. Pero pasa como parámetro inicial o el primer parámetro del callback que va a ejecutar el elemento como tal, el elemento actual. Esto va a hacer que el call stack, que es algo que todavía no voy a explicar y es un tema demasiado avanzado, pero hace que siempre vaya encolando las funciones en el call stack y las vaya ejecutando a medida que va recorriendo el for each, cada función, y cada elemento entra a la función y haría solamente lo de esa función. Es decir, que puede ir a poner en el call stack las tres funciones que podría ejecutar acá en este escenario, en este ejemplo que estoy dando. Sin embargo, siempre van a estar en la parte del call stack y se van a ejecutar en ese orden. Esto puede ser más eficiente para JavaScript por debajo. Es un tema demasiado avanzado, no solo lo voy a explicar por un lado de que sepan que hay una propiedad de los arrays que se llama for-each, que es un método y que sirve para recorrer y ejecutarlo por cada uno de sus elementos. Existe otro método de los arrays que se llama map. Este es también demasiado importante. En este caso, el map lo que hace es recorrer todos los elementos y si en algún momento dentro de la función callback vamos a hacerle una conversión, entonces lo que hace ese punto map es devolver un array nuevo con tantos elementos como tiene el array origen, y aparte de eso va a hacer las conversiones que hagamos adentro. En este caso, la conversión que yo estoy haciendo es que por cada elemento que reciba del array va a ser un math.pow, que es coger y elevar a la potencia de algo. Math es una librería core de JavaScript que tiene funciones matemáticas. Pow hace referencia a power, y lo que estoy pasando acá es el número 2 y elevarlo a la potencia de cada uno de estos. Existe una diferencia entre for-each y map que quería pues relatar acá, y es la siguiente. Resulta que para estos dos ejemplos también los vamos a ver más adelante.
Resulta que para for each tenemos lo siguiente. Yo puedo crear un array. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Voy a imprimir el array. Ahorita es con el fin de hacer el ejemplo ahorita más rápido. Voy a crear otro array a partir de lo que me devuelva for each. Pero debemos esperar que ese for each lo que haga es realmente devolvernos undefined. Es decir, for each está hecho simplemente para recorrer cada uno de los arrays y aplicarles un callback, pero no para hacer conversiones ni para tocar ese array como tal. De hecho, mantiene el array tal cual intacto como estaba al principio. Y luego voy a hacer un console log del array original para mostrar pues de que no se cambió para nada y que ese for each no lo mutó. En el map hay una cosa, que el map sí retorna el nuevo array, pero tampoco toca el array original. Entonces lo que estoy haciendo acá es guardándolo en un array 2 para que se vea pues que se creó otro nuevo array. Y acá sí deberíamos de esperar un nuevo array con este mismo número de elementos, pero con cada uno elevado al cuadrado. Perdón, multiplicado por 2. Es decir, que lo que deberíamos de esperar en este array 2 debería de ser el número 2, el número 4, el 6, el 8 y el 10. Sigamos adelante. El ciclo for in, una de las funcionalidades nuevas con ECMAScript 6 que se dieron para poder hacer como más legible el código. De hecho, esto viene de algunos otros lenguajes de programación. Hay unos otros lenguajes de programación que ya tenían esta sintaxis. Entonces resulta que lo que hacemos es lo siguiente. Para el for in, generalmente lo deberíamos de utilizar en objetos y no en arrays. ¿Por qué? Porque los objetos son enumerables, tienen una propiedad que es enumerable y que esa propiedad, por ejemplo, en los objetos se la da cada llave o cada key que tiene el objeto como tal. Es decir, en este caso, las llaves o las keys son A, B, C y D y los valores son 1, 2, 3 y 4. Lo que se hace es entonces referenciar un ciclo for, pero dentro de los parámetros solo va a recibir un parámetro como tal, aunque este in de acá realmente hace que se separaran dos parámetros, pero no podemos hacerlo con coma. Esta variable reservada, perdón, esta palabra reservada, realmente lo que hace es lo siguiente. Bueno, voy a crear cada una de las claves cada vez que recorra un ciclo y esas claves, ¿de dónde las voy a tomar? Ah, bueno, esas claves están in, el objeto que tengo acá. Entonces, cuando yo hago console log del objeto con cada una de sus claves, lo que debería de ver es impresas cada una de sus claves. Ahora vamos a ver este ejemplo en más detalle para ver las diferencias y cuáles podrían ser las ventajas o desventajas de usar este tipo de métodos. Resulta que el for in también se puede usar en arrays porque resulta que un array también es un enumerable, pero no es recomendable usar un for in con arrays. ¿Por qué? Porque los arrays tienen otra propiedad que es que los hace iterables. ¿Y qué es iterables? Que un array tiene implícitos o cuando se crea un array en JavaScript, JavaScript le va a asignar unos índices numéricos incrementales. De hecho, siempre esos índices empiezan desde cero. Y es mucho mejor recorrer un array con esos índices de los iterables que propiamente hacerlo con las claves enumerables. Bueno, el for of. Aquí el for of es muy diferente. El for of lo que hace es verificar iterables. Que el elemento que estés poniendo como parámetro para of sea realmente un elemento iterable y que tenga unas llaves que sean incrementales y que sean numéricas. En este caso, para los arrays es mucho mejor recorrerlos con for of que con for in por las razones que les he dado principalmente y anteriormente. Entonces, en este caso, el for of lo que hace es, tenemos un array
con 4 elementos A, B, C, D, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Le estoy diciendo a la máquina virtual de JavaScript, mira, voy a hacer un recorrido. Lo que vas a hacer es tomar todos los elementos y cada elemento y guardarlo en esta variable ítem. Pero ¿de dónde los vas a tomar? De esta palabra de acá, de array, de esta variable. Entonces, él ya sabe que va a tomar cada uno de los elementos, va a hacer un recorrido y cuando finalice, que llegue al último de ellos, pues va a finalizar las iteraciones. De hecho, fíjense que la palabra iteración va muy relacionada con iterable. Listo. ¿Por qué se puede hacer eso en los arrays y por qué es tan bacano en ese sentido y por qué es mejor usar for of que for in en los arrays? Precisamente porque los arrays tienen estas propiedades. Entonces yo puedo decoplar, por decirlo así, un array en cada uno de sus iteradores. Y de hecho, ese iterador está implícito dentro del array. Y lo que hago es llamarlo por medio de una variable o de una palabra reservada que es symbol, que lo que crea symbol es una clave única que nadie conoce. De hecho, nunca muestra el valor como tal de symbol o la clave de la key que genera ese symbol. Y lo que hacemos es entonces ejecutarlo como si fuera una función. Y esto nos va a devolver entonces un llamado a otra función, a otro objeto que realmente es un iterador y que realmente está accediendo al iterador del array por medio del llamado de symbol y de iterator. Eso nos devuelve entonces dentro de una variable de iterator todos los elementos del array integrados en el iterador. Este iterador lo que hace es que tiene un método que se llama next y tú puedes acceder al valor de ese next. Y ese next lo que te devuelve realmente es cada uno de los elementos. Entonces tú puedes acceder tanto a todas las propiedades del elemento como por ejemplo en este caso el valor. Entonces cuando hacemos console log de next, simplemente nos va a ir entregando cada vez que se llame el método next, el siguiente y el siguiente y el siguiente. Sin embargo, no es el tema profundo y requiere un tema en profundidad porque los iterables se usan mucho con algo que se llaman los generators. Otro tema que es demasiado avanzado y que lo vamos a ver en las próximas temporadas de Hablemos de JavaScript. Entonces veamos los ejemplos. Y entonces este ejemplo lo que va a hacer es simplemente ejecutar la tarea tantas veces como la variable de control cumpla esta condición de acá. Vamos acá, peguemos el código y démosle Enter. Entonces fíjense lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí es lo siguiente. Creamos una variable que va a guardar el número 1. De hecho la llamé número. Y este console log que hay acá es el primero que hay acá. Entonces mírense que dice número antes del ciclo for y es el número 1. Luego lo aumenté en 1 y es dentro del ciclo, pero la primera vez que ejecuta el ciclo. La segunda vez le aumenta 1, luego le aumenta 4 y luego le aumenta 5 hasta acá. Pero ¿qué pasa luego de 5? Entonces vuelve y sería ese elemento i llega a ser mayor que 4 y lo que hace es que se sale. De hecho no estoy aquí imprimiendo i, entonces voy a hacer algo, voy a hacer la modificación para que nos imprima i. Entonces imprimamos i después del número. No. Es i y acá es i. Listo. Y por aquí nos va a entregar i tantas veces. Bueno, acá no nos va a entregar i porque no la conoce. Porque como estoy usando una variable let, va a vivir solo dentro del scope que está en este lado. Vamos a ejecutarlo así a ver qué pasa. Entonces acá dice, identifier número has already been declared.
y es porque lo ejecuté la primera vez y ya estaba declarada let. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recargar para que borre lo que tenía en memoria, voy a volver a ejecutar lo que acabo de hacer, y lo que acabo de hacer es simplemente agregar estas dos is acá. Entonces vamos a ejecutarlo nuevamente. Entonces acá hubo un error que lo hice a propósito y es para mostrar que si usamos let, esta variable i solo va a existir dentro de ese scope. ¿Qué pasaría si ponemos var? Vamos a ver. ¿Qué pasa si ponemos var? Bueno, teóricamente debería pasar lo mismo. No, vamos a recargar para que nos borre número y vamos a hacer lo mismo, pero con var acá. Entonces var sí existe por fuera del scope de for. Entonces es acá donde, por ejemplo, el lexical scope cobra sentido porque var pasó a ser hoisting con el scope superior y var sigue existiendo dentro del scope principal. Es decir, por fuera del for, var i todavía existe. Si se fijan acá, llega a 4, pero nunca pasa de 4. ¿Por qué? Porque lo que hace es nuevamente hacer la ejecución y dice, no, bueno, tú eres 4 y eres menor que 4, esto es falso y no te ejecuto. Sigue siendo 4 y entonces acá muestra el número 4. Y de hecho, el número que realmente habíamos inicializado y que hace el ejemplo, llega a 5, pero porque siempre aumentó en 1 4 veces adicionales. Entonces es por eso que tiene 4. Entonces fíjense acá que esto es uno de los buenos ejemplos del lexical scope, tema de la clase antepasada, si no estoy mal, o de la pasada. Listo. Vamos a recargar acá para que nos limpie memoria y vamos con el siguiente ejemplo. Y este sería el siguiente. Entonces es con una función. Entonces vamos a crear una función que suma dos números y vamos a ejecutar todas las veces que queramos esta función. En este caso yo lo que quiero hacer es ejecutar la función 100 veces. Entonces vamos a ello. Copiemos el código, vámonos para acá. Creo que ya había recargado, pero igual recarguemos para estar seguros. Y ejecutemos esta función. Entonces fíjense que me imprimió los números de 15 en adelante, porque lo que hago es la suma, cada vez que hay una suma, perdón, cada vez que hay una iteración, le sumo el número de la iteración. Y en este caso, la suma, entonces, siempre se la sumo a 15, y 15 siempre va a ser 15, nunca va a cambiar en ninguna iteración, y lo que hago es simplemente, vamos a recorrer la primera vez. Entonces, la primera vez es, declaro la variable i en 0, luego i es que es 0, es menor que 100, sí, entonces puedo entrar al ciclo. Y aumento i. ¿Qué pasa acá? Que antes de aumentar i, realmente lo que hago es sumar, y esa suma es 15 más 0, porque todavía i es 0. Entonces por eso me imprime el 15 acá. Luego de cumplir toda la primera iteración completa, ahí sí sumo 1 a la variable i, y entonces ya en este momento queda como 1. En el momento en que es 1, entonces va a volver a hacer la verificación y dice, ¿y que es 1 es menor que 100? Sí, se cumple, entonces voy, hago la suma y la suma imprime 16. De ahí aumento la variable y así sucesivamente hasta que llego a 100, y por eso acá al final llega a 114. Porque resulta que el último número que va a quedar acá realmente es 99. Si yo hago si yo recargo esto y modifico el ejemplo a manera de que siempre me muestre i también, entonces le hago console.log y voy a poner una bandera para que nos muestre i y voy a poner el i. Listo. Y lo siguiente es ejecutar esto. Y nos muestra que i llega hasta 99 y de hecho i debió haber empezado desde 0. Subamos. Entonces i es de 0. Cuando la suma da 15 es porque i vale 0.
y así es como la iteración se va ejecutando. Bueno, el siguiente ejemplo es el de, a ver, voy en esta diapositiva, vamos para la diapositiva 8. El siguiente ejemplo es el de while. Y vamos a ejecutarlo por acá. Recarguemos acá para que nos limpie la memoria del navegador y por último hagamos la ejecución del ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer este ejemplo? Este ejemplo tiene una variable text, que es un string vacío, una variable i que empieza en 0 y que vamos a usar como variable de control para nuestro ciclo. Luego, vamos a ir a ejecutar un código 5 veces y vamos aumentando i acá en esta parte. La idea es que esta variable de texto concatene cada vez br, el número es y el número que esté en ese momento en la iteración. Vamos a ver qué pasa con esta salida. Démosle Enter. Como es un document.write, recuerden que document es una de las APIs de los navegadores y como tal va a coger el documento HTML del navegador actual y lo que va a hacer es escribirlo y escribirle los mensajes que recibimos acá. De hecho, esto tiene una parte que tiene una etiqueta HTML y lo que hace esa etiqueta es hacer un salto de línea. Si miramos e inspeccionamos esto, vamos a ver la etiqueta ahí. Entonces vamos a ver cada BR. Y tantas veces como haya indicado en el ciclo. Miren que también la variable se inicializó por fuera del scope del while y está funcionando. Y de hecho la variable siempre va a quedar disponible en ese scope. Si yo miro qué valor tiene i, él me va a devolver 5 porque es el último valor que esta analizó y que no cumplió con la condición. Porque 5 no es menor que 5. Bueno. Vamos a la diapositiva 9. En la diapositiva 9 tenemos un ciclo do while. Este sí que es bien interesante. Por ahora solo hagamos el ejemplo que tenemos acá. ¿Qué va a hacer este ejemplo? Entonces lo que va a hacer es lo siguiente. Tengo una variable que se llama result, que también es un string vacío. Inicializo una variable de control que va a ser 0. Y lo que hago es primero ejecutar que i sea igual a i más 1, o sea, incrementar i en 1. Luego, concatenarle al result lo que venga de i. Y por último, hacer la validación para saber si puedo volver a ejecutar otra iteración. Entonces, como acá i es igual a 0, luego le agrego 1, entonces i hasta este punto es 1. En result lo único que hago es concatenar y acá, cuando termino la primera iteración, voy a verificar esta condición. Entonces, i ¿es menor que 5? Sí, si cumple, va y ejecuta nuevamente la iteración. Acá aumenta la variable i en 1, entonces i sería 2, luego hace la concatenación del 2 y por último verifica si la condición se sigue cumpliendo. Entonces 2 es menor que 5, sí. Luego vuelve otra vez, aumenta en 1, sería 3, entonces concateno el 3. Luego verifico la condición y como i es 3, sigue siendo menor que 5 y vuelve a ejecutarse. Luego ejecuto el incremento en 1, concateno y iríamos en 4, en este caso y sería 4 con este incremento. Concateno el 4, 4 es menor que 5, sí, y vuelvo a ejecutar. Luego incremento en 1 y es 5 y se convierte en 5. Concateno el 5 acá y verifico nuevamente si debo de ejecutar otra nueva iteración. En este caso, la iteración no se vuelve a ejecutar porque 5 no es menor que 5 y sale y finalmente nos muestra el resultado. Entonces vamos con este ejemplo.
Entonces lo que hace este ejemplo es ponernos el 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué nunca se imprime el 0? Porque inmediatamente entramos al bloque de código, aumentamos la variable en 1. Y porque sí pone el 5 acá, la última iteración que debe hacer, porque resulta que se aumenta primero, luego se ejecuta y por último se verifica con el último valor que tenía. Por esa razón, cuando llega a 5, sí lo concatena acá y por eso la variable result tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y por eso no tiene ni el 0, no tiene el 0 y sí imprime el 5. Cosa muy diferente con el anterior ejemplo. El anterior ejemplo no imprime el 5. Si volvemos a ejecutarlo, van a darse cuenta de que no imprime nunca. The number is 5. Nunca lo ejecuta. Nunca lo muestra. Yo acá recargo para que borre todo lo anterior y ejecuto acá. Sí, imprime el 0 porque realmente el incremento lo estoy haciendo después de concatenar texto dentro de la variable texto acá. Entonces siempre va a ser el ciclo de la siguiente manera. Lo primero, la variable empieza en 0 y 0 es menor que 5, entonces ejecuto una iteración. Concateno acá la i, lo que haya en i que es 0 en este momento, por eso imprime 0 acá. Luego incremento i en 1, pasa a 1, porque estaba en 0. 1 es menor que 5, sí, concateno el 1 e incremento. Paso a 2, 2 es menor que 5, sí, ejecuto, concateno e incremento en 1. Paso a 3, 3 es menor que 5, sí, concateno e incremento en 1. Paso a 4, 4 es menor que 5, sí, concateno e incremento. En este caso ya incrementé a 5, evalúo, 5 es menor que 5, no, entonces ya no vuelvo a ejecutar ningún bloque de código dentro del ciclo y lo que hago es escribir el documento. Por ese motivo, en este ejemplo sí se imprime el 0 y en el segundo ejemplo no se imprime el 0, pero sí se imprime el 5. Acá ciclos con arrays. Entonces, para demostrar que esto sí llega hasta el punto en donde el array llega llega a ejecutarse el ciclo hasta el tamaño del array, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear primero el array y no ejecutemos este código todavía. Entonces, este array lo creamos de una vez. Listo. Si yo accedo a ese array, tenemos el array acá. Y ese array ya está en memoria, ¿cierto? Resulta que este número de acá siempre me muestra el tamaño, pero si también uso length, también me va a mostrar el tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que yo estoy haciendo en esta otra porción de código es decirle, oye, llega hasta array.length y array.length en este momento es 3. Y por tal motivo solo me va a imprimir los elementos que hay dentro del array. Si ejecuto el ciclo for acá, entonces miren que no va a pasar nada adicional a ponerle algo que no esté dentro del array. Cosa diferente si yo cambio esta parte de acá y le digo que, por ejemplo, sea 6. ¿Qué va a pasar aquí? Va a imprimir todo, pero los demás no existen dentro del array y por tal motivo todos son indefinidos. No da error, pero sí va a decir, mira, tú me estás pidiendo elementos del array que realmente no existen y están no definidos. Por tal motivo, usar el array.length para recorrer arrays dentro de un for es una herramienta muy útil que es muy usada en programación. Cosa parecida pasaría entonces con el while. Simplemente que acá la condición pues está con una variable de control que está por fuera del scope del ciclo. Entonces, recargo, paso acá, va a pasar exactamente lo mismo y va a analizar cuando este llega a ser 3 porque es el mismo array. ¿De acuerdo? Entonces, hago la impresión y me va a imprimir. Resulta que dentro de la impresión de ambos ejemplos que acabo de hacer, este y el anterior, siempre
imprimir el valor que tenga en i. Entonces, fíjense en lo que pasa. La variable de control empieza en 0. Entonces, verifico. Ah, bueno, es realmente 0 menor que el tamaño del array. ¿Y cuál es el tamaño del array? Entonces, si voy a mi array, el tamaño es 3, quiere decir que sí es menor y por tanto ejecuto una iteración. Nuevamente, aumento la variable acá en 1 y evalúo. Entonces, como venía de 0, entonces pasa a ser 1. Es 1 menor que el tamaño del array. Sí, entonces ejecuto la segunda iteración. Incremento nuevamente en 1 y paso a ser 2. ¿Es 2 menor que 3, que es el tamaño del array? Sí, entonces imprimo y paso nuevamente a esto. Luego aumento 1, entonces i pasa a ser 3. 3 es menor que el tamaño del array, resulta que el tamaño del array es 3 y por lo tanto esto no se cumple. Y entonces la ejecución, la última ejecución, cuando el array es 3, ya termina el ciclo como tal y solo imprimimos los 3 elementos que hay dentro del array. De hecho, esto casi siempre se hace con menor que, porque si lo hacemos con menor o igual, entonces va a tratar de ejecutar con el número 3 y resulta que el índice 3 no existe y por tal motivo nos va a dar undefined. Hagamos esa modificación. No ejecutemos esto porque ya mi array está dentro de la memoria y lo que voy a hacer es decirle a este que sea menor o igual al tamaño del array. Entonces resulta que el tamaño del array va a ser 0. Ah, bueno, aquí hay una cosa. Resulta que i también estaba dentro de la memoria y por ese motivo empezó desde que i era igual a 3. Entonces lo que vamos a hacer es limpiar más bien la memoria y repetir el ejemplo, pero con el menor o igual que acá. Entonces acá lo que pasa es lo siguiente. Los arrays empiezan desde 0 y el tamaño del array es el número 3, pero como tal, yo estoy inicializando la variable en 0 y cada vez que estoy pasando por acá le estoy diciendo, oye, entrégame, según el número que tenga la variable de control, entrégame ese mismo elemento del array que creé más arriba. Y como tal, como llega a 3, no tiene en la posición 3 ningún valor, porque yo empiezo desde 0. Entonces 0, 1, 2, que es este objeto, y el 3 no existe. Por tal motivo, menor o igual que el tamaño del array no nos sirve porque pasa a un índice que no existe dentro del array. La diapositiva 12 nos dice lo siguiente, que vamos a crear un array, el mismo array, pero esta vez lo vamos a hacer con for each. Entonces, y aparte de eso, vamos a imprimir el elemento por cada iteración de for each. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es refrescar acá para que nos borre la memoria que tenemos en este momento, todo lo que tenemos en memoria de los ejemplos anteriores, y vamos a crear este ejemplo. Vamos a mostrar que cada vez que for each recorre un elemento del array, este va a hacer un console log de ese mismo elemento dentro de la función callback que recibe for each. Entonces hago enter y resulta que se ejecuta. En este caso, ¿qué pasa? Llega for each y va el elemento 0, porque todos los arrays empiezan en 0. Y se supone que for each es un método de un array, que fue el que está creado acá. Entonces, por lo tanto, el elemento 0 de ese array debería existir. Voy al elemento 0 y lo paso por medio de esta función como parámetro acá. Y lo que hago es simplemente imprimir dentro de la función el mismo parámetro que le pasé. Entonces voy a for each y le digo, bueno, for each, empiézate a ejecutar. For each va primero al primer elemento, que es el 1, lo pasa como parámetro de esta función callback que tengo acá y ejecuta el console log con el mismo parámetro. Y por eso imprime 1. Luego el for each va al siguiente índice. Y el siguiente índice tiene como valor el string hola. Pasa ese string hola
que va a ser el elemento actual que está recorriendo el for each, se lo pasa como parámetro acá a la función y hago el console log del mismo parámetro que es hola y por eso obtengo hola en la segunda iteración. Luego, el índice de la iteración pasa a ser el 2 y el for each toma el valor de lo que hay en el índice 2, que es este objeto de acá, lo paso como parámetro en la función callback y lo imprimo. Y por último, imprime entonces el objeto que tiene como propiedad a igual a 1. Esto es lo que hace un for each. Y resulta que este call stack se va ejecutando a medida que el for each va haciendo iteraciones. Cosa diferente que hace el ciclo for y el ciclo while y el ciclo do while, que lo que hacen es bloquear el loop y simplemente recorrer, simplemente seguir con las siguientes líneas después de el elemento, después de recorrer todos los elementos, y ahí sí ejecuta la siguiente línea. Pero mientras que está haciendo el ciclo, no deja hacer nada más al loop de JavaScript. Bueno, vamos a ver map. Map sí tiene un retorno y lo que retorna es un array con la conversión que le pase. Entonces vamos a ver el ejemplo. Este es el ejemplo. Lo primero que hago es crear el array. En este caso el array tiene 3 elementos, el número 1, el 2 y el 3 respectivamente. Y lo que voy a hacer con map es que map hace algo parecido con for each y es recorrer cada uno de los elementos, pasarlos como parámetro de la función callback que recibe, pero aparte de eso, hacerle las conversiones que sea y lo que retorne te queda en la misma posición del elemento actual que estás evaluando. Es decir, primero miremos el ejemplo. El ejemplo entonces es el siguiente. Va y tiene un array. Luego a ese array le digo, bueno, imprímeme el resultado de hacer un map a cada uno de los elementos de mi array, que es este array de acá, y cada vez que lo pases, lo que haces es que a cada elemento que vayas obteniendo, elévalo a la potencia, toma 2, toma el número 2 y eleva 2 a la potencia del número que te llegue. En este caso, entonces la primera iteración sería la siguiente. Llega map y se ejecuta. Y lo primero que va a hacer es tomar el primer elemento del array. En este caso el elemento es 1. Paso 1 como parámetro acá. Y la función va a hacer un retorno. Miren la función flecha acá que significa retorno inmediato. Va a devolver el número 2 elevado a la 1, que es el primer elemento. Y por tal motivo, el primer elemento del resultado es el 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la potencia de 1 es el mismo número. Un número elevado a la potencia de 1 siempre va a ser el mismo número. Luego map pasa al segundo elemento y ese segundo elemento pasa como parámetro del callback. Tomo 2 y lo elevo a esa potencia de lo que reciba y va a ser el 4. Entonces 2 elevado a la 2, que es mi elemento actual, va a ser igual a 4 y miren que respeta las posiciones. Luego map va a ir a la tercera posición y última, y map verifica que no hayan más posiciones, entonces no va a hacer una iteración adicional a la siguiente. En este caso la iteración tiene el número 3 y lo que va a hacer es elevar 2 a la potencia de 3 y 2 elevado a la 3 es 8. Y respeta el orden en que fue haciendo las conversiones. Entonces, en este caso, el resultado es 2, 4 y 8. Y fíjense que me devuelve un array y como tal, por eso está mostrando la propiedad length del array acá. Y si voy acá y lo expando, pues voy a ver que el prototipo viene de un array. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué es lo que es diferente entre array y entre map y for each? Lo que hice fue exactamente el mismo ejemplo, pero uno con map y el otro con for each.
Voy a recargar la página para que me limpie memoria y voy y ejecuto el ejemplo. Entonces este ejemplo tiene un array que tiene los elementos del 1 hasta el 5. Están en orden consecutivo. Voy a hacer una impresión del array para verificar su valor. Luego voy a crear un array 2 cuyo resultado va a ser lo que haga un for each a cada uno de los elementos del array primero que se creó acá. Y en este caso lo que va a hacer ese for each es simplemente recibir cada valor de cada iteración como parámetro de la función callback que estoy pasando acá y va a retornar el mismo elemento pero multiplicado por 2. Si yo ejecuto esto, entonces lo que debería esperar es que el array 2 sea undefined y que el array 1 no se vea modificado. Y realmente for each no me sirve para hacer conversiones de esta manera porque realmente for each lo que hace es entregarte una manera a callbacks de iterar los elementos de un array, pero no generar un resultado de eso. Simplemente ve, ejecútalos, haz lo que quieras, pero yo for each, el método de arrays, no te voy a guardar nada de ese resultado. Entonces acá imprimimos y lo que tenemos es que el array siempre ha sido 1, 2, 3, 4 y 5. Array 2, realmente for each no tiene un retorno y por eso es undefined. Esto ya lo había explicado en la clase donde vimos funciones. Y por último, el array original nunca se vio afectado. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es el de map. En este caso, sí vamos a obtener un resultado. Vamos a copiar el código. Voy a refrescar la página para liberar memoria. Y voy a ejecutar este código. Primero lo voy a explicar. El mismo array lo imprimo, pero en este caso creo un array 2 con el resultado del map, y el resultado del map lo que va a hacer es tomar cada uno de estos elementos y multiplicarlos por 2. Luego hago un console log del array 2 para verificar qué fue el resultado, y por último verifico array para saber si todavía en qué estado está ese array original. Entonces voy, ejecuto y esto es lo que pasa. Este console log de acá es este console log que tengo acá y es el array como tal que creé al principio. No pasó hasta ahí nada. Luego creo un array 2 y ese array 2 lo que va a guardar es el map de estos callbacks que van a hacer conversiones en cada una de las iteraciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ir a 1, lo pasa como callback y lo multiplica por 2 y eso es lo que devuelve. Y resulta que como este sí entrega un resultado, entonces es el resultado que vemos en este console log de acá y es esta línea de acá. Entonces fíjense que todos los valores sí se recorrieron y los entregan en el mismo orden, pero con la conversión que le haya hecho en el retorno del callback del map. En este caso cada uno fue multiplicado por 2. Entonces, por ejemplo, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8 y 5 por 2, 10. Y el array original del cual creé el map no fue modificado, no fue mutado. Listo. Esa es la gran diferencia entre map y for each. Vamos con el ejemplo de for in. Recargo acá y ejecuto ¿Qué tengo acá? Tengo un objeto que tiene las propiedades ABCD, cada una con los números en orden 1, 2, 3, 4. Y lo que hago es que voy a recorrer y voy a entregar de este objeto, o sea, todo lo que hay en la variable objeto, por eso este in, cada vez que recorra el objeto, una de las llaves que hay acá. Entonces, si ejecuto un console log del objeto en la posición de la llave que reciba acá, voy a ver los valores de esa llave. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, en este caso, los valores son
cada uno de los valores de cada propiedad del objeto. Pero si yo quiero verificar estas llaves, entonces puedo también hacer lo siguiente. Puedo modificar el ejemplo anterior y dejemos el objeto como tal y simplemente modifiquemos el for in, perdón. Pero acá vamos a hacer console log también de key. Entonces lo que nos aparezca primero es el key y lo que nos aparezca de segundo es el valor de ese key. Entonces si lo ejecuto, lo que obtengo es A tiene 1, B tiene 2, C tiene 3 y D tiene 4. Si verifico esto en objeto, es exactamente lo mismo. Entonces fíjense que con for in yo puedo acceder tanto a las claves de un objeto o de algo que sea enumerable y al valor como tal, pero accediéndolo con objeto clave. Es decir, diciéndole al objeto que devuelva con la notación de corchetes cuadrados el elemento como tal de esa key que estoy pidiendo. En los arrays también se puede hacer, creo que es el ejemplo que sigue acá. En los arrays también se puede hacer, pero no es muy óptimo porque los arrays tienen algo por debajo que son iterables, los hace iterables, y ese iterable es mucho más rápido recorrerlo y en el orden que realmente están cada uno de los elementos, porque si lo hacemos con for in no podemos garantizar que vaya siempre a ser ejecutado en el mismo orden. Vamos a refrescar acá, vamos a hacer el ejemplo con for in en arrays y vamos a ver que igual funciona. Entonces como tal, los elementos son A, B, C, D y acá tengo cada uno de los índices. Miren que acá lo guardé realmente cada key la guardé en index. Y cada key en este caso es el número 1, 2, 3, perdón, el número 0, porque los arrays empiezan desde 0, 1, 2 y 3. Si yo hago lo mismo del ejemplo anterior y lo que hago es simplemente modificar este for para que también me muestre la key o el index, o el índice en este caso, entonces voy a modificarlo y voy a hacer el console log también del index. Entonces voy acá, lo ejecuto y como tal me dice que el identificador array ya fue creado porque estoy ejecutando la línea con la redeclaración del array. En este caso no necesito redeclararlo, entonces voy a borrar esa parte y vuelvo a ejecutar. Entonces fíjense que realmente un array también es un enumerable, pero al ser también un iterable es mejor recorrerlo con un for of. Creo que es el ejemplo que sigue. Entonces acá vemos el ejemplo de for of y lo que hace el for of es verificar. Primero, que el elemento que haya después de la palabra of sea un iterable, ir a cada uno de esos elementos y agregarlos a la variable item. Lo que hagas con esa variable es lo que tú quieras dentro del código del for of. En este caso vamos a hacer entonces la prueba y vamos a hacerla. Y lo que tenemos son los mismos valores de acá. En este caso es mucho más, tiene mejor performance el for of que el for in en el array, porque el array es un iterable. Cosa que no puedo hacer con los objetos. Yo no puedo hacer un for of con un objeto clave valor. Es decir, el ejemplo anterior, vamos a hacer el ejemplo anterior con objeto, este ejemplo, pero hagámosle aquí un for of. Este no es un iterable y por lo tanto no se puede hacer. De hecho, me dice el error. El objeto, la variable obj que tengo acá, no es un iterable y por lo tanto no puedo hacer un for of para este objeto. Listo. Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es la diapositiva 18, que es la última, y lo que hace es mostrarnos cómo se pueden utilizar los iterables de un array sencillo como este.
Este no es tema de esta clase, pero simplemente voy a mostrar el ejemplo. Y este ejemplo puede ser de la siguiente manera, sin ni siquiera ejecutar estas líneas de acá. Lo que voy a hacer es guardar una de estas líneas y la voy a ir ejecutando cada vez. Voy a borrar esta parte. Primero voy a crear un array con los 4 elementos A, B, C, D, que son strings, y luego voy a tomar el iterador de ese array. Es esta parte de acá. Si yo hago esto, pero hagámoslo sin console log porque no necesitamos el console log aquí. Entonces si yo hago esto, next, él va a llamar al primer, porque nunca se ha llamado hasta este momento al... nunca se ha llamado hasta en este momento al método next del iterador. Entonces siempre la primera vez que se llama a ese elemento va a traer el primer elemento como tal. Perdón, la primera vez que se llama al método va a traer el primer elemento como tal. Y cada vez que lo vuelvo a llamar va a seguir su curso en iteraciones, iteraciones, iteraciones. Entonces aquí voy a llamar inmediatamente a value para que nos muestre directamente qué hay en value. Entonces voy y doy enter y nos muestra el string A. Luego voy, pero ya ese next fue llamado la primera vez, entonces ese next va a irse para el segundo índice, que en este caso es el objeto, perdón, el elemento en el índice 1. Si lo ejecuto nuevamente, entonces obtiene B. Luego, ese iterador ya ha recorrido los primeros 2, entonces va al siguiente y obtiene C. Va al siguiente y obtiene D. Y si no tiene más, entonces no va a entregar nada, porque ya no hay más. Él sigue tratando de iterar, pero no hay nada más, entonces no entrega nada más. Bueno, eso es todo por hoy. En Zoom veo que hay un chat y que hay algo en el chat, voy a leerlo, y es Daniel Camilo que dice: un caso para el do while es en facturación, que necesite confirmar después del primer dato de entrada, desean finalizar los productos de factura, lo he usado donde la condición sea confirmar si es tecla X, sí lo es, finaliza, si no, sigue registrando. El ejemplo que da Camilo acá es el ejemplo donde estamos haciendo simplemente por línea de comandos de algún lenguaje de programación por medio de su Command Line Interface. Un programa donde el do while lo que hace es simplemente hacer como a manera de programa de facturación, primero registrar el primer producto y después estar preguntando. Entonces, por eso es que hace la validación después del primero. Muy buen ejemplo, Daniel Camilo, muchas gracias. Bueno, acá hay otra pregunta. Tengo este array. Entonces, el array es un array que tiene A1, A2, perdón, A1, C3, 1 hola. Si recorro con for key, ¿qué pasaría con el 1 y con estos campos ¿qué pasaría con el 1 y con estos campos que a este tipo? Listo, ya lo copié. Vuelvo a compartir pantalla. Y pego el array acá. Entonces el array que tiene Daniel Camilo es este. Si doy enter, creo que esto es una sintaxis inválida y por tal motivo no es posible hacer algo más con este array. Entonces fíjense que es un token inesperado que tenga 2 puntos. Si tengo este array, no puedo hacer nada, absolutamente nada. Cosa diferente si fuera de pronto un objeto. Vamos a ver con un objeto qué pasa. Entonces con este objeto sí puedo crear la llave 1. Vamos a ver qué hay dentro de array. Entonces dentro de array está 1, está A y está C. ¿Qué pasa acá? Que al ser un índice numérico, generalmente lo pone en la primera posición según el índice numérico. Entonces en este caso, si yo hago un array, la pregunta de Camilo fue con un array ¿qué? Con un for ¿qué? Con un for key. Pero ¿for cuál? ¿For off o for in? Bueno, hagámoslo con los dos. Si lo hago con un for in, vamos a ver. Si lo hago con un for in, esto se supone que es un objeto y como tal debería de funcionar.
¿Cómo puedo garantizar esto? Primero vamos a verificar si el array es instance of object. Esto es verdad. Entonces, al ser un object, puede ser un enumerable y como tal el for of se puede cumplir. Entonces, vamos a hacer for a alguna variable acá, que la llamemos, no sé, el elemento. Voy a poner elem in array. Y entonces a esto le voy a hacer console log de lo que venga en element. Listo. Y enter. Entonces aquí se hace el recorrido con medio de for in, variable de Daniel Camilo. Listo. Vamos a hacer el ejemplo del for of con esta variable. Perdón, del for in de esta variable. Entonces el for in sí lo hace porque es un enumerable, ¿cierto? Pero el for of no lo hace porque no es un enumerable. Entonces, for of, perdón, no es un iterable. Para for in, el elemento debe ser un enumerable y para el for of, el elemento debe ser un iterable. De hecho, sin ejecutar la línea ya me dice que no se puede porque el array de esa variable que se llama array no es un iterable. Y lo otro que hice fue tratar de mostrar de que no puedo obtener un iterador de ese objeto con lo que tuve del ejemplo último que tenía en la presentación, que fue crear un iterador a partir del array. Entonces acá estoy creando ese iterador acá y tampoco puede porque como no es una función, precisamente porque esta función es propia de los arrays, no me crea nada, absolutamente nada. Y es propia de los iterables, entonces tampoco me crea nada. Por lo tanto, en esta variable que me pasaste, Daniel Camilo, sí se puede hacer un for in, pero nunca un for of, porque no es iterable. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego.